Buenos días a todos. Esta es la primera clase que vamos a tener para intentar sobrevivir a esta crisis tan preocupante que estamos teniendo todos adelante. Cuídense mucho, estén tranquilos y bueno, nosotros vamos a tratar de, si yo logro silenciar el celular, vamos a tratar de ocuparnos del matrimonio. La idea de estos videos van a ser videos muy cortos que no van a superar los 10 minutos en la medida de lo posible y en donde vamos a tratar de dar un panorama para que ustedes se ubiquen con la temática, porque me imagino que ver un video de 1 hora es un poco largo. Imagino que en YouTube van a encontrar algunos videos que explican la temática un poco más extensamente. Yo misma creo que di algunas clases y que ustedes pueden encontrar en internet. Primero, ubicarnos en la temática. Ustedes lo que tienen que saber es que en el Código Civil, a partir del libro segundo, artículos 401 en adelante, tienen regulado el matrimonio. Van a ver que el capítulo empieza con dos principios, el título empieza con dos principios, donde en realidad el primero van a ver que se llama esponsales, el segundo van a ver que se llama principio de igualdad. Y esos dos principios se supone que son las guías de la arquitectura, de la regulación del matrimonio en nuestro Código Civil. Ustedes recordarán que nosotros hablamos de dos esferas grandes de regulación de la familia. Una era la alianza o la conyugalidad, las relaciones de conyugalidad. La otra es el parentesco. Lo que hoy vamos a ver es una de las estructuras de alianza, de las dos que prevé el Código Civil y Comercial. La segunda son las uniones convivenciales, la primera es el matrimonio. Nosotros ya dijimos en clase que las uniones convivenciales tienen algunas notas un poco más cálidas, si ustedes quieren, que el matrimonio, porque de hecho cuando se define la unión convivencial el legislador la define como una relación afectiva, mientras que el matrimonio la ve solamente como un compromiso. Muy bien, entonces, respecto de lo primero que nosotros tenemos que hacer es organizar los contenidos de lo que vamos a ver en este pequeño bloque, que es primero discutir un poquito la definición y las notas del matrimonio en nuestro derecho positivo, es decir, en abstracto en nuestro derecho y en nuestro derecho positivo, el impacto que tiene esa definición y luego guiarnos un poco por la estructura del código, que es ver un poquito qué es lo que pasa con los principios que están enunciados, que yo ya les mencioné, los requisitos para casarse, las oposiciones que pueden hacerse para la celebración del matrimonio, la prueba de la celebración del matrimonio y los modos de celebración. Básicamente esa es la estructura de los contenidos que vamos a desarrollar. Empecemos por la definición. La definición de matrimonio ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Nosotros teníamos una definición que tuvimos vigente por alrededor de 20 y pico de siglos. La más conocida que nosotros tenemos data más o menos de 15 siglos y se ha mantenido en el derecho todo ese tiempo. Ahora probablemente está en crisis. Esa definición nos decía que el objeto del matrimonio era un consorcio de vida, es decir, una unión de todos los aspectos de la vida de las personas. Ahora esa unión hoy en día no es tan palpable, toda vez que las individualidades en las relaciones de familia se ven un poco más marcadas. Entonces, probablemente nosotros ya no podamos hablar del consorcio de toda la vida, como decía la definición tan famosa de la que yo les hablé, que era de un jurista romano llamado Modestino, sino que hablemos de un proyecto de vida, como dice el código, es decir, en desplazamiento en donde la unión que antes era considerada actual, incluso carnal, es decir, no eran nada tímidos ni mojigatos los del derecho romano, ni los medievales, ni nada, sino que tenían esa idea de que el matrimonio implicaba una unión incluso física, emotiva, espiritual, emocional, en todas las dimensiones de la persona. Ahora en realidad es una dimensión más bien de índole espiritual. Ahora bien, esa unión de toda la vida es el objeto mismo de la institución matrimonial, que nosotros hoy desplazamos más a una aspiración, es decir, al proyecto de vida en común. Entonces el objeto del matrimonio es ese proyecto de vida en común. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, el matrimonio es un contrato bilateral y se forja a través del consentimiento que prestan los contrayentes, y ese consentimiento debe expresarse de manera solemne, es decir, es una forma ad solemnitatem que hace la validez del acto, debe expresarse de manera solemne ante el oficial de justicia. Y la función social del matrimonio, de la que vamos a hablar en poquitos minutos, está plasmada en el hecho de que haya testigos que representan a la sociedad toda, que están presentes al momento
de la celebración. Entonces, nosotros tenemos que la naturaleza jurídica es un contrato bilateral, que la forma de contraerlo es solemne, que hay una presencia de la sociedad toda como testigos, representada en esos testigos que están efectivamente presentes al momento de la celebración, que el objeto es el proyecto de vida en común, es decir, esa proyección, esa idea que se hacen los contrayentes de que van a pasar una vida juntos, ¿no? Y ahí aparece una nota de perdurabilidad, que bien que desmentida, la gente está mandando mensajes todo el tiempo, bien que desmentida por la legislación del divorcio, que no prevé una duración mínima del matrimonio, esa aspiración de una vida en común está claramente presente. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Bueno, antes eran el bien de la prole, porque se imaginaba que el matrimonio suponía una apertura a la procreación, y el bien de los cónyuges. Ese bien de los cónyuges era un bien que era englobante, es decir, que si ambos estaban bien, entonces, es decir, era un bien de la institución, no un bien individual. Yo creo que hoy en día la apertura a la procreación queda excluida por varias razones del matrimonio, entre ellas porque la unión hoy en día, primero muchos hijos se tienen fuera del matrimonio, y eso ya no resulta extraño al derecho tampoco, porque el matrimonio, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, como dijimos en la clase pasada, están equiparados, y por otra parte porque la unión está separada de la procreación, es decir, yo puedo unirme con una persona y no tener hijos con esa persona, de modo que yo puedo excluir del matrimonio la función procreativa de manera deliberada o no deliberada. Puedo esterilizarme sin pedirle, sin que siquiera mi esposo se entere, de modo que la procreación ya no es un fin probablemente del matrimonio. Es decir, no es un fin previsto por el derecho, pero es un fin previsto por muchas personas cuando se casan. De hecho, como ustedes saben, muchas personas se casan cuando deciden que quieren tener un hijo común y les quieren brindar a ese hijo una estructura protectoria que sea más segura, y entonces es como un paso, el matrimonio sigue siendo vivido como un paso de un compromiso mayor, es decir, a lo mejor no visibilizado por la legislación, pero vivido por las personas, ¿no? ¿Quiénes son los que se pueden casar? Es decir, ¿cuál es el sujeto previsto por el legislador? Solamente 2 personas. Nosotros sabemos que hay 29 países en el mundo, lo vimos en una de las clases con ustedes, 29 países en el mundo que ya tienen matrimonio entre personas del mismo sexo. Sabemos que hay 30 países en el mundo, 30 países también, que tienen prohibiciones constitucionales al matrimonio entre personas del mismo sexo, y sabemos que hay 70 países es decir, 30 que tienen las prohibiciones constitucionales y unos 40 que regulan de alguna manera las uniones convivenciales, o que reconocen derechos o no los reconocen para nada, como muchas legislaciones islámicas en donde está mal visto. Pero en Argentina tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo desde el año 2010. Esto tiene consecuencias jurídicas en la regulación del matrimonio, que no podemos acá avanzar demasiado, pero que son evidentes, porque significan que hay neutralidad de género en la regulación e implican también una arquitectura distinta a la hora de construir la filiación, ¿no? Ya estuvimos viendo que lo difícil que es pensar la filiación para el derecho. Y sobre la base de todo eso, entonces son 2 personas. Ustedes me van a preguntar por qué no 3, por qué no 4. Y es una muy lícita pregunta para hacer, porque en realidad la idea de que fueran solamente 2 tenía que ver un poco con la heterosexualidad, es decir, que fueran papá y mamá, y tenía que ver también con la idea de un matrimonio en el cual la unión estuviera destinada a cumplir una función social. Ahora, ninguna de esas cosas se dan, el matrimonio ya ni siquiera es perdurable, no tiene ninguna de esas estructuras, entonces lógicamente algunos países se preguntan, aunque ninguno, salvo los países musulmanes, lo legislan, se preguntan a ver si no sería posible, así como se admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, admitir el poliamor o la poligamia, ¿no? En este caso. Bueno, nosotros hemos conservado la estructura de 2, monogamia, es decir, una relación exclusiva. La hemos conservado relativamente, porque en la práctica, si ustedes se fijan en los deberes matrimoniales, que son objeto de la próxima clase, el deber de fidelidad es un deber de naturaleza moral. Eso significa que a lo mejor no es una exigencia jurídica, y entonces, si bien no hay una
posibilidad de casarse de a varios, sí es posible tener relaciones paralelas durante el matrimonio, al menos desde el punto de vista jurídico pareciera como que la fidelidad es irrelevante. Sin embargo, la convivencia no es irrelevante, es decir, yo podría tener una relación con otro, tengo que convivir con mi esposo, porque si no hay consecuencias jurídicas negativas por estar separadas, por no convivir exclusivamente, por no convivir con mi esposo. Entonces, en este estado de cosas, para hacer una recapitulación y cerrar, el matrimonio es un contrato bilateral de naturaleza formal que cumple una función social, que es solidaria, que es de apoyo recíproco de los cónyuges, que es de prestarse alimentos, asistencia, cooperación, colaboración, que implica convivencia, que sigue siendo monogámica, cuyo objeto es un consorcio manifestado en un proyecto de vida en común y que en realidad tiende a satisfacer el bien individual de los cónyuges. Muy bien, ¿cuál es el impacto del matrimonio hoy? Hoy sabemos que la gente se casa cada vez menos, es decir, las estadísticas del matrimonio nos indican que la gente se casa cada vez menos y que los matrimonios, cuando son constituidos, duran cada vez menos. No en todos los países de América Latina es igual. Paraguay es un país muy casamentero, por ejemplo. Chile tiene una tasa de divorcios muy alta, pero también tiene tasa de matrimonio alta. Depende de la cultura. Nosotros estamos evolucionando un poco como muchos países europeos hacia tipos de relaciones más informales, ¿no? Y entonces aparece la pregunta del derecho de cómo se protegen esas relaciones informales y también si las personas que quieren relaciones informales necesitan que el derecho los ande persiguiendo por atrás con reglas, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos el estado de la cuestión. De todas maneras, en el derecho, si bien en la sociedad ya vimos que la importancia del matrimonio disminuye crecientemente, en el derecho el matrimonio sigue siendo trascendentalísimo. ¿Por qué? Porque nos cambia toda la vida. Todos los atributos de la persona humana pueden cambiar con el matrimonio, puede cambiar el nombre, cambia de hecho el patrimonio, cambia el domicilio, cambian todos los atributos de la personalidad. Entonces, el matrimonio sigue siendo un gran cambio, una explosión maravillosa en la vida de la persona y yo creo que las personas lo viven de esa manera, es decir, acá están mis anotaciones, las personas lo viven de esa manera y de hecho casarse siempre es un paso más, ¿no? Sobre todo para los jóvenes lo saben bien, implica que uno verdaderamente tiene ilusiones de pasar un tiempo largo con esa persona y que verdaderamente está muy enamorado, muy unido a esa persona. Así que todo esto que yo dije en términos jurídicos seguramente ustedes se lo pueden imaginar en términos vitales. Muy bien. Rápidamente el tema de los dos principios, porque esto ya se está haciendo largo. El tema de los dos principios son los principios de libertad y de igualdad que están plasmados en el código y que están antecedidos, el de libertad por el tema de los esponsales, que son esos compromisos que se hacen antes del matrimonio, que se dice que no se puede reclamar daños, y por el tema de la igualdad, que son iguales los matrimonios entre parejas de personas del mismo y de diverso sexo y que no debería haber desigualdad entre el hombre y la mujer o las personas que contraigan el matrimonio. En realidad esos principios están inspirados en la Revolución Francesa. Ustedes se acuerdan los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Curiosamente fraternidad, que probablemente exprese de la mejor manera posible el espíritu de solidaridad que caracteriza a la familia, a diferencia de cualquier otro contrato, está ausente. No sabemos por qué está ausente, pero está ausente solamente de los principios, porque ustedes ven que en la regulación del matrimonio está muy presente, porque de hecho es una de las funciones sociales del matrimonio hacerse cargo recíprocamente unos de otros. Pasemos entonces, vimos los principios, vimos la definición, vimos el impacto que tiene casarse en la vida de las personas, vimos los principios, vimos los esponsales. Vayamos a los requisitos, que es el otro tema de la clase. Ahí van a ver ustedes que aparecen en el Código Civil y Comercial una serie de reglas que tienen que ver con los prolegómenos, con los preámbulos de casarse, ¿no? Que tienen que ver con los impedimentos, es decir, aquello por lo cual yo no podría casarme, el derecho no quiere, que tienen que ver con pautas muy fuertes que se han vivido a lo largo de todas las culturas y en todas las sociedades, con reglas de oposición, como las películas, alguien que aparece cuando uno está frente al altar y dice, me opongo a que se celebre esa boda. Bueno, típico, uno se lo puede imaginar, ahí está regulada la oposición, que no pasa casi nunca, pero que bueno, el derecho tenía que preverla, y después también están reguladas las formas en que se celebra el matrimonio, y ahí van a ver que hay dos cosas muy simpáticas para reparar, es decir, está de hecho la modalidad ordinaria, que es la que todos conocemos ante el registro civil, ante el oficial de registro civil, y la modalidad extraordinaria, que es la que se produce en circunstancias muy especiales de la vida y que es un poco conmovedora, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar,
fíjense que está prevista, por un lado, la celebración del matrimonio en el artículo de muerte, es decir, está prevista la idea de que una persona, a lo mejor que haya estado conviviendo por diversas circunstancias, se quiera casar cuando se va a morir, lo cual es lindo que el derecho lo tenga en cuenta, y también el matrimonio a distancia, que nos hace acordar de nuestros parientes que venían de España, de Italia, migrantes, y se casaban a distancia con parientes que estaban allá. Parece una pieza anacrónica que casi ya no tiene ninguna usanza, pero bueno, es interesante. Y en épocas del coronavirus, quién sabe si no revive. Bueno, pero concentrémonos en una cosa antes de terminar esta exposición, porque nosotros no podemos hacer una exposición demasiado larga, es preferible que lean con la guía que les vamos a mandar sobre los impedimentos. Van a ver que los impedimentos, volvamos unos pasos más atrás, nosotros hablamos ahora recién de modalidad ordinaria, llegamos a la celebración, el momento maravilloso de la boda, damos un pasito atrás, esquivamos la oposición, nadie se opuso, vamos más atrás. Los impedimentos tienen que ver con determinar qué persona se puede casar. Nosotros dijimos que en principio son 2 personas, pero no cualquier persona puede casarse con otra. Tienen que darse determinadas circunstancias, es decir, no tienen que darse algunas circunstancias para que esto sea posible. Fundamentalmente, los impedimentos que ustedes van a ver en el artículo 403, que van a ver que dice dirimentes, quiere decir son los que no permiten contraer matrimonio, son básicamente 3 grupos de impedimentos. Los primeros son los que tienen que ver con cuestiones relativas a, si ustedes quieren, cuestiones que están arraigadas en la cultura, en todas las culturas, y que están presentes prácticamente en todas ellas y que tienen una significación social realmente extraordinaria. Y es el incesto. El incesto es la relación que se da cuando hay vínculos de sangre muy cercanos entre los contrayentes. Por ejemplo, cuando son hermanos y en línea recta en todos los grados, ¿no? Hermanos bilaterales, unilaterales, línea recta en todos los grados. El impedimento del incesto tiene que ver con que uno tiene que casarse con lo distinto, con la exogamia. Y la exogamia es la garantía de salud de una raza determinada. La exogamia es una característica común que ha permitido la evolución de la especie y por eso se mantiene. Van a ver que, sin embargo, determinados aspectos de esta noción de incesto han sido disminuidos con el tiempo cuando hagan sus lecturas. Investíguenlo, véanlo. Yo no puedo decir más nada. Y hay una forma de incesto que es muy interesante, que es de naturaleza cultural y que tiene que ver con el incesto simbólico, que es casarse con el suegro, ¿no? Y ahí van a ver que hubo unos fallos interesantes en la legislación argentina que acá no puedo desarrollar. Entonces, de una parte está el incesto, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con cuestiones muy profundas, arraigadas en la cultura, y que uno ahora se puede preguntar si sigue valiendo, porque toda vez que uno no necesita reproducirse cuando se case, que no hay un fin reproductivo en el matrimonio, podría uno preguntarse, ¿no? De todas maneras, indudablemente es algo muy arraigado en la cultura y que repugna la idea de casarse con el hermano o con el padre, ¿no? Y de hecho las relaciones incestuosas son algo muy doloroso cuando sucede, sobre todo en casos de abuso, ¿no? Bueno, el impedimento del incesto, que está en todas las culturas, en todos los regímenes jurídicos. El otro gran aspecto tiene que ver con las buenas costumbres o con la legalidad, y eso significa que uno no puede casarse con alguien que ya está. Generalmente eso abarca 2 tipos de supuestos, que es uno no puede casarse con alguien con el que ya está casado con otro, o sea, yo no me puedo casar con un señor que ya está casado, el señor que ya está casado primero tiene que divorciar para casarse conmigo, y además de eso yo no me puedo casar con alguien que atentó contra la vida de mi cónyuge. Son de sentido común. Y después hay otro grupo. Entonces le dijimos el incesto, que es un capítulo aparte, el incesto simbólico, el incesto real, y luego nosotros tenemos el grupo de cuestiones que tienen que ver con la legalidad, es decir, no te podés casar con alguien no te podés beneficiar de tu propio crimen casándote con el que atentó contra la vida de tu esposo, no te podés casar si ya estás casado. Y ahora viene otro orden de cuestiones que tiene que ver con la protección del débil. Y en este sentido aparecen 2 supuestos, que son las personas con restricciones a la capacidad y las personas menores de edad, que en principio son consideradas capaces. Y como son consideradas capaces desde cierta edad, y esto es discutible, y van a ver que hay un montón de discusiones en torno de esto muy interesantes, lástima no estar en clases para plantearlas, como son personas menores de edad,
el derecho las protege, y protege ese consentimiento y se quiere asegurar de que ese consentimiento sea plenamente válido, o cuando son restricciones a la capacidad lo mismo. Por eso hay dos dispositivos, dos estrategias de salida, que son las dispensas, es decir, tanto las personas menores de edad como las personas con restricciones a la capacidad pueden tratar de que, si en principio están obstaculizadas por principio, por regla general a casarse, el juez verifique si en concreto tienen capacidad para casarse o no, y así se les abra la puerta al matrimonio. Ustedes se preguntarán quién se quiere casar joven, y bueno, casos hay. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que esto no haya sido un plomo, me parece que me quedó bastante más largo de lo que yo había pensado. Muchas gracias.